En este video les voy a compartir cómo tejer esta blusa. Esta tejida en la técnica de ganchillo crochet se realiza primero trabajando estos motivos que son unos cuadros y ya después se trabaja únicamente con abanicos y puntos altos. Es muy fácil de tejer y esta blusa está tejida para una talla mediana a grande. En el video les daré las indicaciones para que puedan realizarla en cualquier talla. Si esta blusa te gusta y quieres aprender a realizarla, no te pierdas a continuación el paso a paso. Antes de iniciar con el tutorial quiero hacer una mención. La empresa Dossier me envió unas fragancias y quiero compartir con ustedes la información sobre esta empresa. Esta es una empresa dedicada a elaborar fragancias de inspiración. Quiere decir que son fragancias con una gran similitud a las fragancias de alta gama. Brinda asequibilidad en sus perfumes al eliminar las marcas de los minoristas. Les ofrece grandes ofertas hasta de un 25% de descuento y envío gratis para más de 3 botellas. Siempre están agregando nuevos aromas a sus colecciones y les encanta recibir sugerencias de los clientes para futuros lanzamientos. Tienen un sistema libre de riesgo. ¿Esto qué es? Es que el cliente prueba sus perfumes antes de comprometerse con ellos. Así que si decides devolver la fragancia, lo pueden hacer en un periodo no mayor a 30 días y les harán el reembolso completo sin preguntas. Esta empresa es cuidadosa con el medio ambiente, así que tanto sus botellas como los empaques son materiales 100% reciclables. Miren, como pueden ver aquí las botellas son iguales. Aquí lo que cambia y que identifica cada una de sus fragancias son las etiquetas o los stickers. Aquí lo mismo, en la parte superior de la etiqueta van a encontrar ustedes las notas de cada una de las fragancias. Tienen una tapa imantada que ustedes la pueden traer en su bolsa y no hay riesgo de que se les tire. Estas fragancias vienen en presentación de 50 mililitros. Son sin colorantes ni filtros UV, no están testados en animales, libres de parabenos y ftalatos. Como por ejemplo este es un floral honeysuckle. Esta fragancia está inspirada en la fragancia Bloom de Gucci. El precio del minorista es de 3,300 pesos y esta fragancia de inspiración la van a poder adquirir en solo 799 pesos. Esta otra es la fragancia de Fruity Almond. Esta fragancia está inspirada en Good Hair de Carolina Herrera. El precio minorista de la fragancia es de 2,795. Esta fragancia de inspiración tiene un costo con Dossier de 599 pesos. Las dos con un excelente aroma y muy duradero. Pues bueno, gracias a la empresa Dossier que me envió estas fragancias para mostrárselas para que las conozcan. Y también nos está ofreciendo un descuento. Yo en la descripción del video les voy a dejar la información de estas fragancias, la dirección de la página de Dossier y también les voy a dejar el código de descuento. Bueno, pues vamos ahora con el tutorial. Los materiales que voy a necesitar para tejer la blusa son los siguientes. Voy a trabajar con hilo cristal y aquí podemos emplear nuestros sobrantes de hilo. Voy a usar los colores que tengo. En este caso es el color rojo, amarillo, color azul. Este es un fuchsia y un rosa. Y bueno, esta blusa queda muy bien en color blanco o en negro. En este caso la voy a hacer en color negro. Voy a tejer con un gancho de 3.5 milímetros. Voy a necesitar tijeras, ganchos marcadores de puntos y cinta métrica. Aquí voy a trabajar diferentes combinaciones para ir formando mis flores. Ahorita voy a empezar con este que es el color rosa y vamos a iniciar con un aro corredizo o aro mágico
vamos a pasar nuestra hebra y hacemos una cadena. Esta cadena nada más es para dar altura. Ahora tejemos dentro de este aro 16 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y así hasta tener los 16. Una vez que tenemos los 16 medios puntos, vamos a ajustar nuestro aro y vamos a ir al primer punto que tejimos. Vamos a pasar ahí y vamos a hacer un punto deslizado. Ajustamos y hacemos una cadena. Aquí voy a cortar esta hebra porque voy a cambiar de color. Esta hebra del centro ya la vamos a fijar aquí. Tomamos aquí uno de los puntos y vamos a hacer una cadena así de esta forma. Ajustamos y ahorita que estemos tejiendo vamos a ir perdiendo estas dos hebras al mismo tiempo. Ahora voy a tejer con el color amarillo. Entonces tejemos con un segundo color. Y aquí vamos a iniciar con una cadena. Vamos a ir aquí a donde terminamos. Y ahí vamos a pasar nuestra hebra. Y pasamos por la cadena que acabamos de tejer. Estas tres hebras ahorita las vamos a perder en el tejido. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Este es un punto alto. Ahora 2 cadenas que serán de separación. En cada punto vamos a tejer un punto alto y vamos a ir separando con 2 cadenas. Ya tengo las 2 cadenas de separación, lazada. Vamos al siguiente punto. Aquí debemos de ir perdiendo estas hebras. Pasamos ahí y hacemos el punto alto. Así vamos a continuar haciendo 2 cadenas de separación y en cada punto un punto alto hasta llegar al final de la hilera. Estamos tejiendo la hilera número 2. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. Debemos tener un total de 16 puntos altos separados de 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hacemos 2 cadenas de separación. Ahora vamos a cerrar en la cadena número 3. Vamos a pasar ahí y vamos a hacer un punto deslizado. Aquí hago mi cadena y voy a cortar esta hebra porque voy a cambiar de color. Corto estas hebras que son las que fui ocultando y ahora ya nada más me queda esta que es la del segundo color. Ahora voy a ir con el color número 3. Lo mismo, hago mi cadena aquí en esta separación que es donde terminé. Voy a pasar ahí y voy a hacer un punto deslizado. Aquí voy a ir perdiendo estas hebras de la misma forma como lo hice en la parte anterior. Vamos a tejer una cadena que es para dar altura y ahora tejemos 3 medios puntos en esta separación. 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. En el siguiente espacio o siguiente separación hacemos 3 medios puntos. 1, 2, 3. Y vean lo que vamos a hacer aquí. Sobre un macizo vamos a tejer 3 cadenas y en el siguiente ahí no vamos a hacer cadenas, vamos a continuar haciendo medios puntos. 1, 2, 3. Y como vieron aquí no nos tocó hacer las 3 cadenas, aquí sí. En uno sí y en uno no. Hacemos 3 cadenas y ahora 3 medios puntos. 1, 2, 3. En el punto alto anterior hicimos 3 cadenas, ahora no nos toca, pasamos directo al espacio y hacemos 3 medios puntos. Ahora sí nos toca 3 cadenas y hacemos 3 medios puntos. Y así vamos a continuar haciendo 3 medios puntos en cada espacio. Sobre un punto alto debemos tejer 3 cadenas y sobre el otro no. Aquí no me toca, hago mis 3 medios puntos en el siguiente espacio. Ahora sí me toca, hago 3 cadenas. Y así hasta el final de la hilera. De esta que es la hilera número 3.
Aquí ya estoy llegando al final de la hilera y aquí no me tocó hacer 3 cadenas, en este punto sí, entonces hago las 3 cadenas y así es como debemos terminar, con los 3 puntos para cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, y así nos queda completa la secuencia: un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no, un punto sí, y lo mismo por toda la hilera. Aquí en esta parte voy a tejer con el mismo color. Lo que voy a hacer aquí es pasar nuevamente aquí en esta separación que se forma entre los 3 medios puntos de este espacio y 3 medios puntos de este otro. Ahí paso y hago un medio punto. Ahora hacemos una lazada y vamos a ir al espacio de 3 cadenas y ahí vamos a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a ir otra vez entre los 3 puntos del primer espacio y los 3 del segundo. Ahí pasamos y hacemos medio punto, lazada, y en el espacio de 3 cadenas 10 puntos altos. Esto es lo que vamos a hacer durante toda la hilera. En cada espacio de 3 cadenas debemos tejer 10 puntos altos, y aquí entre los 3 puntos del primer espacio y los 3 del segundo, ahí pasamos y hacemos medio punto. Otra vez aquí nos corresponde hacer los 10 puntos altos, y cuando terminamos los 10 puntos altos, en esta pequeña separación que hay entre estos 3 puntos y los siguientes 3, medio punto, y así hasta el final de la hilera, de esta que es la hilera número 4. Aquí estoy llegando al final de la hilera. Vamos a ir a donde iniciamos y ahí hacemos un punto deslizado, una cadena reforzada y cortamos ya esta hebra. Con esto estoy terminando la hilera número 4 y debemos terminar con un total de 8 pétalos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí estas hebras que fuimos ocultando ya las podemos cortar. Ya aquí me queda nada más esta que acabo de cortar ahorita. Aquí ya nada más me queda la que con la que acabo de terminar la hilera. Entonces aquí ya queda formada la flor. Ahora en la siguiente hilera le vamos a hacer un contorno. Terminamos con un total de 8 pétalos. Y ahora en la hilera número 5 vamos a trabajar un contorno a la flor. Aquí ya está formada la flor y ahora voy a trabajar con el color principal para darle un contorno a la flor. Hacemos una cadena y vamos a ir aquí donde terminamos. Pasamos ahí y vamos a hacer un punto deslizado pasando por la cadena que acabamos de tejer. De la misma forma vamos a ir ocultando estas hebras. Aquí volvemos a pasar y hacemos medio punto. A partir de aquí vamos a ir tejiendo un medio punto en cada punto alto. Vamos al siguiente, medio punto, en el siguiente, y perdiendo nuestras hebras pasamos y hacemos medio punto. Vamos a pasar así por los 10 puntos altos, trabajando en cada uno un medio punto. Una vez que ya terminamos los medios puntos, vamos a ir al punto de abajo, no en el de la hilera anterior, sino en el de abajo. Ahí pasamos y vamos a hacer medio punto. Y vamos a continuar haciendo lo mismo durante toda la hilera. Sobre cada punto alto un medio punto, y donde está el medio punto en la parte de la hilera anterior, medio punto. Aquí continúo hasta terminar estos 10 puntos, haciendo en cada uno un medio punto. Ya llegué aquí al último medio punto. Ahora voy a ir al punto de abajo y hago medio punto, y así continúo hasta el final de la hilera, de esta que es la hilera número 5. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos, y así es como queda el contorno en la flor. Ahora vamos a tejer la hilera número 6
Vamos a deslizarnos hasta el centro de nuestro pétalo, aquí en la parte de arriba. Pasamos con punto deslizado en cada punto y llegamos aquí a la parte de arriba. Ahí. Una vez que estamos aquí, en lugar de hacer el punto deslizado, vamos a hacer un medio punto. Vamos a trabajar 3 cadenas. 1, 2, 3. En ese mismo punto, un punto deslizado. Esta hilera número 6 solamente la vamos a tejer completa en el primer cuadro. Y a partir del segundo cuadro es en la hilera donde vamos a trabajar la unión. Para eso es que estamos formando estos piquitos. Ahora, ya que hicimos el piquito aquí, vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer lazada y vamos a ir al centro del siguiente pétalo y ahí vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Regresamos aquí a la parte de arriba del punto alto y hacemos un punto deslizado. Aquí ya también tenemos un picot. Ahora en ese mismo punto vamos a hacer 5 puntos altos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir tejiendo sobre un pétalo solamente el picot, después hacemos 7 cadenas y en el segundo pétalo abanico. Esto quiere decir que aquí nos corresponde hacer solamente el picot. Entonces hacemos aquí nuestras 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos al centro del pétalo, en la parte de arriba, tejemos medio punto, 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahí mismo un punto deslizado. Ahí está el picot. Ahora en el siguiente pétalo nos corresponde hacer el abanico. Hacemos 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos al pétalo en la parte de arriba, al centro y ahí tejemos el abanico. Iniciamos con 5 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5. 3 cadenas y sobre el punto alto un punto deslizado para formar el picot. Ahora tejemos 5 puntos altos en ese mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así es como vamos a ir tejiendo durante toda la hilera. En un pétalo nos toca abanico y en el otro nos toca un picot. Y vamos a ir separando con 7 cadenas hasta el final de la hilera, de esta que es la hilera número 6. Y ya una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Pasamos ahí y hacemos una cadena. Vamos a cortar nuestra hebra, cortamos la hebra que fuimos ocultando y así es como nos va a quedar cada uno de nuestros cuadros. Y como les dije, en el primer cuadro vamos a tejer hasta la hilera número 6 y a partir del segundo cuadro vamos a llegar hasta la hilera 5 y en la hilera 6 es donde vamos a trabajar la unión. Aquí ya terminé la hilera número 5 de este segundo cuadro y ya me deslicé hasta la parte de arriba del primer pétalo. Vuelvo a pasar ahí y hago el medio punto. Ahora para trabajar la unión vamos a hacer una cadena y vamos a tomar nuestro cuadro anterior. Aquí es donde terminé, voy a ir al lado contrario, es decir aquí en la parte de abajo y en el picot que está entre abanico y abanico, ahí voy a pasar. Paso por la parte del revés, hago la segunda cadena, la tercera y regreso al cuadro que estoy tejiendo. Ahí donde hice el medio punto, vuelvo a encajar ahí y hago
un punto deslizado. Vamos a tejer ahora los 7 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer en el siguiente pétalo, aquí en la parte de arriba, hacemos el abanico. Vamos a tejer los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y para trabajar la unión hacemos una cadena, vamos al picot del abanico y pasamos ahí al centro. Vamos a pasar nuestra hebra para formar la segunda cadena y hacemos la tercera. Vamos al punto alto y hacemos punto deslizado. Ahí ya nos queda la unión con los 2 picot. Ahora vamos a tejer aquí 5 puntos altos para terminar nuestro abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya uní en esta parte que es el picot y el abanico, en el picot que está solo y en el picot del abanico. Ahora voy a continuar mi cuadro de forma normal hasta llegar al último pétalo, que es donde me corresponde tejer el abanico. Entonces continuamos aquí como en el primer cuadro hasta llegar al último pétalo. Aquí ya estoy en el último abanico, ya hice la mitad, que son los 5 puntos altos. Ahora tejo una cadena y voy a unir con el picot del abanico del cuadro anterior. Paso aquí al centro, hago una cadena y hago la cadena para unir, hago la cadena número 3, voy aquí al punto alto y hago un punto deslizado. Hago mis 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a ir a donde inicié y donde hice el medio punto, paso ahí y hago un punto deslizado. Hago una cadena reforzada y voy a cortar esta hebra. Y esa es la forma en la que vamos a ir uniendo los cuadros. Aquí ya tengo estos unidos. Ustedes van a tejer la cantidad de cuadros que necesiten para que les quede al contorno de sus hombros. Y a esa medida van a trabajar la cantidad de cuadros que necesiten. Y así como les mostré, van a hacer la unión. Aquí en el último cuadro unen aquí y al final unen con el primero, de la misma forma como ya les indiqué. Aquí la cantidad de cuadros que tejí para mi medida son 10 cuadros. Estos 10 cuadros me dan una medida de 110 centímetros en total. Aquí tengo 55 centímetros en la parte del frente, 55 centímetros en la parte de atrás. Entonces en total tengo 110 centímetros. Ya tengo aquí entonces mis 10 cuadros unidos. Lo que voy a hacer ahora es trabajar hacia abajo para formar la parte de las mangas. Y aquí vamos a continuar hasta terminar el canesú y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a hacer una cadena y voy a ir aquí en uno de los abanicos. Tenemos, de donde está la unión, tenemos 5 puntos altos. Vamos a ir al tercero, es decir, en el del centro de estos 5. Ahí voy a pasar y voy a hacer un punto deslizado. Vamos a tejer aquí un abanico haciendo 4 puntos altos. El primero lo hacemos con 3 cadenas y ahí mismo 4 puntos más. Tengo 2, 3 y el cuarto. Separamos con 2 cadenas, ahí mismo 4 puntos altos para terminar de formar el abanico. Tengo 2, 3 y 4. Aquí en la parte donde están las cadenas, aquí tenemos 7 cadenas. Vamos a ir a la cadena número 4, 1, 2, 3. Aquí en la 4 vamos a trabajar 2 puntos altos, 1
2. Vamos a donde está el picot y ahí vamos a tejer un abanico. Hacemos los 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4. Ya tenemos ahí los 4 puntos, hacemos 2 cadenas y 4 puntos altos, todo dentro del picot. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ahí ya tengo el abanico. Esto es lo que vamos a ir tejiendo: un abanico, 2 puntos altos, un abanico. Ahora nos corresponden los 2 puntos altos. De la misma forma, aquí donde están las 7 cadenas, contamos 1, 2, 3, en la 4 hacemos los 2 puntos altos, 1, 2. Y ahora vamos a ir aquí a donde está el abanico, dejamos pasar 2, en el tercero vamos a hacer el abanico, tejemos los 4 puntos altos. Ya que tenemos los 4 puntos, hacemos 2 cadenas y terminamos nuestro abanico con 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4. Aquí donde tenemos la unión, donde están los picot, vamos a hacer un punto alto en cada uno. Tengo uno y vamos al siguiente y hacemos el segundo. Y vamos a repetir lo que hicimos desde el inicio y lo vamos a trabajar en cada uno de los cuadros de la misma forma. Vamos a hacer aquí en el tercer punto del abanico un abanico, haciendo los 4 puntos altos. Tengo 2, tengo aquí 4 puntos altos, hago 2 cadenas y terminamos con 4 puntos altos. Y así ya tengo terminado el abanico. Vamos a donde están las 7 cadenas y en la cadena 4, 1, 2, 3. Ahí en la 4 hacemos 2 puntos altos. 1, 2. Y en el picot un abanico. De la misma forma, con 4 puntos altos, tengo 2, 3, 4. 2 cadenas y 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora me corresponde hacer los 2 puntos altos. Dejo 1, 2, 3 y en la cadena 4 hago los 2 puntos altos. 1 y 2. Vamos a donde está el abanico y en el punto 3 hacemos un abanico, tejiendo los 4 puntos altos, las 2 cadenas y los 4 puntos altos. Ya que tenemos el abanico, vamos a hacer los últimos 2 puntos trabajando uno en cada picot. Aquí donde tenemos la unión, tenemos este picot y este. En cada uno vamos a tejer un punto alto. Y con esto termino el segundo cuadro. Y esto lo vamos a ir repitiendo en cada uno de los cuadros hasta llegar a donde iniciamos. Aquí llegando al final de la hilera vamos a ir a la tercera cadena y hacemos un punto deslizado. Esa es la hilera número 1, ya después de haber tejido los cuadros. Y a partir de aquí vamos a tejer hileras así como se presentan. Nos vamos a deslizar al centro del abanico y sobre cada abanico vamos a tejer un abanico. Empezamos con 3 cadenas para formar el primer punto alto. Tejemos 3 puntos más. Y de esta forma ya tengo 4 puntos. Hago 2 cadenas y 4 puntos altos. Vamos a trabajar los abanicos de la misma forma ya a partir de aquí en todas las hileras. Haciendo 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos. Después nos vamos a ir a donde están los 2 puntos y lo mismo, en cada punto tejemos un punto alto. Es decir que vamos a trabajar de la misma forma que en la hilera anterior.
abanico, 2 puntos altos, abanico y 2 puntos altos. Aquí vamos a trabajar sobre cada abanico un abanico y sobre los puntos altos también 2 puntos altos. Aquí voy a trabajar 4 hileras en total. Estoy en la segunda, voy a hacer después de esta 2 hileras más. Ya tengo aquí el abanico, ahora voy a ir a donde están los puntos altos y en cada punto alto hago un punto alto. Aquí realicé un total de 4 hileras, 1, 2, 3 y 4 de abanicos. Vamos a poner a la mitad nuestro tejido y aquí lo que hice fue doblar una de las flores o uno de los cuadros a la mitad para que quede esta parte en el brazo y lo mismo del otro lado, la mitad. Y al centro me van a quedar 4. 1, 2, 3, 4. Lo mismo en la parte de atrás. 1, 2, 3 y 4. Y estas de la orilla van a quedar así a la mitad. Ahora, aquí en esta parte me queda lo mismo, un abanico a la mitad. Y después voy a contar 1, 2 y en el tercero es donde voy a marcar. Marco en el de la parte de enfrente y marco en el de la parte de atrás, de esta forma. Lo que voy a hacer aquí, vamos a hacer lo mismo en el otro costado. Colocamos nuestro motivo a la mitad, lo mismo que nuestro abanico. Tenemos 1, 2 y en el tercer abanico vamos a marcar en los dos lados. Marco aquí en la parte de enfrente y marco en el abanico de la parte de atrás. Ahí. Entonces aquí ya tengo estos y estos abanicos marcados. Voy a hacer una cadena y voy a fijar aquí. Voy a tejer aquí en este abanico, paso con un punto deslizado y hago 3 cadenas. Con eso estoy formando el primer punto alto. Ahora voy a tejer el abanico de manera normal, haciendo mis 4 puntos altos. Ahí tengo 3. Hago el cuarto, 2 cadenas y 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ya tengo aquí el abanico. Vamos a trabajar de la misma forma hasta llegar a la siguiente marca, como estuvimos trabajando. Abanico, 2 puntos altos, abanico, 2 puntos altos hasta llegar a la otra marca. Aquí ya llegué a donde está la marca, voy a tejer aquí el abanico, hago los 4 puntos altos, las 2 cadenas y los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora, aquí ya tenemos toda esta parte tejida de la misma manera. Vamos a trabajar ahora para unir con la otra parte, que es donde tenemos la marca, y que se forme esta parte de la manga. Ahora, aquí voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Hago una lazada y ahí mismo voy a hacer un punto alto. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2, 3. Dentro de ese aro que se formó con los 2 puntos anteriores, paso ahí y hago un punto alto. Entonces lo que vamos a contar aquí es lo siguiente. Después del abanico nos corresponden 2 puntos altos que van a ir en este primer aro. Después en el segundo aro el abanico. Ahora vamos a trabajar otro aro para formar donde van a ir los 2 puntos altos. 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto alto. Aquí nos va a tocar un abanico. 3 cadenas y un punto alto. Aquí nos van a tocar los 2 puntos altos. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahí mismo un punto alto. Aquí nos toca el abanico. Ahora hacemos 3 puntos altos, 3 cadenas y un punto alto.
y aquí nos tocan los 2 puntos altos. Tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aros. Si ustedes quieren más amplia su blusa, entonces van a ir aumentando 2 aros. Y vamos a tejer ahora aquí el abanico. Vamos a poner nuestro tejido de manera que podamos tejer por el lado del derecho. Aquí se formó la manga, tejí estos puntos, ahora voy a tejer de esta forma. Hago mis 4 puntos altos, las 2 cadenas y los 4 puntos altos para formar el abanico. Y ya tengo aquí el abanico. Ahora voy a continuar tejiendo de la misma forma. Me corresponden aquí los 2 puntos altos, después abanico, 2 puntos altos y así hasta llegar a donde tenemos la marca. Vamos a repetir lo que hicimos aquí. Tejemos el abanico y después hacemos los aros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aros en mi caso, y ustedes van a tejer la misma cantidad de aros que realizaron. Una vez que llegamos aquí a donde están los aros, vamos a ir tejiendo los puntos como nos corresponde en nuestra secuencia. Aquí tengo el abanico, ahora me toca tejer en ese aro, en el siguiente, en el primer aro hago 2 puntos altos, 1, 2. En el siguiente aro me corresponde hacer un abanico, y así es como vamos a ir tejiendo sobre estos aros. Vamos a seguir con la secuencia de nuestra puntada. En uno vamos a tejer los 2 puntos altos y en el otro el abanico. Entonces aquí tenemos 2 puntos altos, abanico. Vamos a ir haciendo 2 puntos altos y abanico hasta terminar de tejer sobre los aros. Aquí ya estoy terminando de tejer sobre los aros. En este último aro me toca hacer los 2 puntos altos y con esto termino esta parte de los aros. Aquí, como pueden ver, tengo los 2 puntos altos, abanico, 2 puntos altos, abanico y así. Aquí al final 2 puntos altos, entonces ya continúo con mi secuencia. Voy a trabajar sobre el abanico, un abanico, y así voy a continuar durante toda esta parte tejiendo mi secuencia, abanico y 2 puntos altos. Y cuando llegue otra vez a donde están los aros, vamos a continuar con nuestra secuencia. Después del abanico, 2 puntos altos, abanico, 2 puntos altos y así hasta el final de la hilera. Aquí ya terminé de tejer, ya tejí también sobre estos aros y cerré la hilera. Ahora, a partir de aquí ya vamos a continuar tejiendo de la misma forma. Nos deslizamos al centro del abanico cada vez que terminemos una hilera y empezamos con las 3 cadenas. Tejemos un abanico sobre cada abanico y 2 puntos altos sobre los puntos altos. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a ir repitiendo hileras hasta tener el largo que queremos para nuestra blusa. Aquí ya tengo el largo que quiero para la blusa y ahora vamos a trabajar los tirantes. Aquí voy a dejar este medio cuadro y este cuadro completo. Y aquí es donde voy a tejer los tirantes. Voy a hacer una cadena y voy a fijar mi hebra aquí en el tejido. Este es el medio cuadro y este es el cuadro completo. Aquí donde está la unión es donde voy a tejer. Voy a tomar el abanico de este cuadro, el abanico de este cuadro y estos puntos del centro. Para eso voy a hacer ahí un punto deslizado y ahí voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora en los puntos del centro, aquí donde está la unión, y aquí voy a tejer un abanico. En el primer picot voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas y en el segundo picot 3 puntos altos, 1, 2, 3. Aquí donde está el abanico hago un punto alto, giramos el tejido y vamos a realizar en cada hilera lo mismo, 3 cadenas para formar el primer punto alto y sobre el abanico un abanico, que aquí los estamos tejiendo de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Vamos a ir sobre el punto alto de orilla
y ahí tejemos un punto alto. Y así en cada una de las hileras, 3 cadenas para formar un punto alto. En el centro del abanico, un abanico, haciendo los 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y sobre el punto alto, un punto alto. Vamos a continuar así hasta tener el tamaño que queremos para nuestro tirante. En mi caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo un total de 10 hileras. Entonces voy a hacer lo mismo aquí. Ya tengo este tejido, voy a hacer el siguiente igual. 10 abanicos. Una vez que ya tenemos las 10 hileras, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a unir con la parte de atrás. Aquí para unir con la parte de atrás vamos a centrar nuestro tejido de la misma forma. Doblamos este de la orilla, dejamos este completo y entre el segundo y el tercero es donde vamos a unir de la misma forma, a la misma altura de donde tejimos el inicio de nuestro tirante. Aquí vamos a tejer la unión en la parte de atrás. Aquí hacemos una lazada donde está el abanico, vamos a hacer un punto alto. Y ahora en la unión, aquí donde tenemos la unión, en el primer picot hacemos 3 puntos altos. Tengo 1, 2, 3. Hago una cadena, tomo el abanico del tirante, paso de esta forma y hago un punto deslizado para formar la segunda cadena. Hago una lazada y voy a ir al segundo picot de la unión. Tenemos 2, ya tejí en el primero, vamos a tejer en el segundo y ahí hago 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora una lazada y otra vez aquí donde está el abanico, paso ahí, hago un punto alto y para cerrarlo, ahí tengo 2 gasas. Tomo el punto alto del tirante, paso y paso por las 2 gasas. Ahora hago una cadena reforzada y ya puedo cortar la hebra. Y de esta forma es como nos queda la unión. Ya tengo lo mismo en el otro lado. Entonces ya tenemos aquí terminada la parte de los tirantes. De esa misma forma van a hacerlo en el otro tirante, igual. Ahora voy a tejer aquí el holán y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí ya fijé mi hebra en el tejido y estoy aquí en la parte de la manga, miren, en la parte de abajo donde trabajamos, y aquí lo que vamos a hacer es donde están los 2 puntos altos, vamos a empezar tejiendo 3 cadenas para formar el primer punto y en el segundo un punto alto. Vamos a continuar con la misma puntada. Y aquí vamos a ir tejiendo sobre el abanico un abanico y sobre los 2 puntos altos los 2 puntos altos de la misma forma. Esto es en la parte de aquí donde tenemos y se nos presentan, aquí donde se nos presentan de esta forma los abanicos. Y así vamos a continuar, un abanico en cada abanico y sobre los 2 puntos altos 2 puntos altos. Esto es aquí por la parte de la manga. Aquí en esta parte que va sobre el brazo, así vamos a continuar. En esta parte que va sobre el brazo no hay diferencia, vamos a tejer de la misma forma como lo estuvimos haciendo. Pero aquí cuando ya llegamos a la parte del cuerpo de la blusa, cuando ya llegamos aquí a la parte del delantero, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y este abanico es el número 5, este ya pertenece al holán, entonces quiere decir que aquí tengo 4 abanicos. Voy a contar aquí también 4 abanicos, tengo 1, 2, 3 y este es el abanico número 4. Lo que voy a hacer es doblar de esta manera, así, para tejer así, aquí, paso ahí y ahí voy a hacer el abanico, de esa forma, 1, 2, 3, 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos.
1, 2, 3 y 4. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir contando los abanicos que tenemos, la misma cantidad que tejimos aquí en la parte del brazo. Si tenemos 4, como por ejemplo en mi caso son 4, lo mismo voy a ir contando 4. Si tienen 5, pues van a ir contando 5. Van a ir contando 5. Esto es porque si nosotros continuamos así, puede ser que nos vamos a ir hacia arriba o hacia abajo. Y ya contando los abanicos, así ya vamos a ir en el punto que nos corresponde. Lo mismo aquí, en los puntos altos tengo 1, 2, 3 y este es el cuarto grupo. Miren, aquí pueden ver que yo puedo tejer aquí, parece que es el que corresponde, pero no. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Este ya sería el 5, entonces ya iría hacia arriba. Por eso se deben de ir contando. Y de esa forma nos aseguramos que estamos en los puntos que corresponde. Ahí sobre los puntos, ¿no? Vean cómo los estoy tomando de esta forma y así voy a ir tejiendo. Ahora aquí tengo 1, 2, 3 y este es el cuarto abanico. De la misma forma, este es el cuarto, lo doblo así para poder encajar ahí y ahí hago el abanico. Así es como vamos a ir tejiendo hasta llegar otra vez a la parte donde están los abanicos ya normales, que es la parte del otro brazo. Eso es lo único donde vamos a tener en cuenta esto, de ir contando los abanicos y los grupos de puntos altos para ir tejiendo de la forma correcta. Y ya después vamos a tejer sobre la parte del brazo, aquí ya normal, como se presentan los puntos, abanico sobre abanico y el grupo de 2 puntos altos sobre el grupo de 2 puntos altos. Una vez que lleguemos a la parte de la espalda, vamos a tejer igual que aquí. Vamos a ir contando nuestros abanicos, doblamos y vamos a ir tejiendo abanico sobre abanico y los 2 puntos altos sobre los 2 puntos altos, siempre contando las hileras anteriores. Aquí llegué al final de la hilera y así es como queda en la parte del frente. Ahí se puede ver, así es como queda. Lo mismo en la parte de la espalda. Ya empieza aquí a formarse el holán, entonces lo único que vamos a hacer a partir de aquí ya es hacer hileras hasta que tengan el tamaño que quieren para el holán. Van a ir tejiendo sus 2 puntos sobre los 2 puntos de la hilera anterior y un abanico sobre cada abanico. Aquí ya nada más es ir repitiendo la secuencia y llegar al tamaño que ustedes quieran el holán. Yo voy a hacer 3 hileras más. Aquí al final ya lo único que hice fue trabajar un contorno de medios puntos usando 2 colores diferentes, pero esto ya es opcional. Y bueno, pues finalmente así es como queda la blusa ya terminada. Como pudieron ver, es muy fácil de tejer y la pueden hacer tanto para niña o como para dama, en cualquier talla. Y si este video te gustó, no olvides compartirlo. Te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho, y al suscribirte no olvides presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.